Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre el posible relistamiento en Coinbase de XRP y también quiero comentar cómo veo el precio y cómo pueden afectar algunos factores a muy corto plazo. Os recuerdo que nada de lo que diga es consejo de inversión ni recomendación directa de compra o de venta, así que debéis hacer vuestra propia investigación. Comenzamos hablando del precio de XRP. Vemos que sigue en este triángulo, que podría perfectamente ser una continuación bajista o simplemente irá por esta resistencia al alza. Hemos tenido ya dos fake outs o incluso, bueno, simplemente movimientos sin mucha lógica. Y a pesar de la caída, poquito, vemos que sigue dejando mínimos crecientes en el RSI. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos ser optimistas dentro de la gravedad, dentro de que bueno, tenemos una resistencia importante y necesitamos ver cosas fundamentales para poder evaluar en qué dirección podemos ir, porque en este momento hay una indecisión muy grande, esta zona es de indecisión, por abajo suele ser más bajista y por encima suele ser más alcista, motivo por el cual tengo esta caja dibujada y por supuesto hay que ver a XRP contra Bitcoin y contra Bitcoin me gusta más lo que veo, porque sí que había una resistencia muy clara que se ha roto, que venía desde los últimos máximos, desde que tocó por última vez los 2800, 2900, teníamos aquí una resistencia y esta sí que se ha roto con un poco más de claridad. Vemos ahí un inicio de ruptura que perfectamente se puede venir a confirmar aquí abajo. Por eso hay que tener paciencia con este tipo de cosas. Pero sí que es cierto que la resistencia que había aquí en esta zona se ha roto, ¿vale? Se ha roto ahí, justo, y probablemente la ruptura más importante sea la de los 2000 satoshis. Bitcoin más de lo mismo, Bitcoin sí que ha roto un poco más a la baja, ha dado un poco más de susto. Lo han utilizado como cajero automático para comprar dips en bolsa, así que bueno, simplemente comentar que no ha habido una confirmación bajista, podría haber habido una confirmación bajista para un posible short, especialmente en Bitcoin, sin embargo, luego ha vuelto a romper la resistencia, entonces no hay nada claro, ¿vale? Para que hubiera sido un buen short habría que ver una zona de resistencia y luego volver a caer con volumen. Esta zona no fue de caída con volumen, no fue aquí volumen de caída, sí que fue volumen de bajada por esta zona. Y si hubiéramos visto algo similar aquí, habría sido una continuación muy interesante. Sin embargo, no hemos visto dicha continuación, así que vamos a ver qué puede pasar en los próximos días en base a algunos indicadores fundamentales. Bueno, lo primero, obviamente que Coinbase relistara a XRP sería muy interesante y simplemente deciros que ya llevamos desde febrero mínimo con este tema, así que no, no creo que sea tan fiable encima tener una fecha como el 28 de julio. Probablemente el caso de Ripple contra la SEC mínimo se vaya a septiembre-octubre, según lo que nos dijo Hogan cuando vino al canal, así que lo que podemos esperar es que obviamente tengamos esa confirmación, pero no en el corto plazo, porque además XRP L o el Ledger, el libro mayor de XRP, sigue añadiendo nuevas utilidades, nuevos proyectos, como es el caso de Mintable. Mintable es un proyecto de NFTs que te permite crear tus propios tokens y puede generar bastante fricción con la SEC, ya que no solo permitiría crear securities, sino que además estaría ligado a XRP. Entonces podría ser un doble problema el hecho de poder crear securities y encima poder crear en torno a XRP. Motivo por el cual hay bastante euforia por ambas partes y personalmente creo que va a ir por la buena dirección. Es un muy buen proyecto, ya lo hemos comentado en el canal y simplemente decir que muy probablemente el 10% del GDP o del Producto Interior Bruto
mundial esté tokenizado en 2027 según el Foro Económico Mundial. Son uno de los que más apoyan a XRP y a Ripple. Hay otros que no apoyan tanto, como es el caso de la SEC. Y por supuesto hay que tener paciencia en este sentido, porque son choques muy fuertes políticos y muy probablemente haya bastante tira y afloja en los próximos meses, en los próximos años. Y por supuesto esperemos que todo sea favorable en último momento. Vemos un crecimiento muy grande de on-demand liquidity, que es el producto de Ripple, de su uso especialmente en Southeast Asia o el sureste asiático, que ha crecido un 10 veces, un por 10 en 2020, gracias a RippleNet. Y por supuesto, estamos todos esperando a que acabe el tema del juicio, que lleguen a una conclusión y por supuesto, como dice Rachel Ren, o René, no sé cómo se pronuncia, es importante que llegue a un acuerdo no solo en cuanto a la venta de securities, sino también en cuanto a que haya claridad regulatoria para XRP. Ya desde la SEC han dicho que si es una security la regularemos. ¿De acuerdo? Si finalmente es una security, por favor, regúlenla. Digan qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y, por supuesto, veamos en qué acaba todo esto. ¿Es un riesgo que se puede correr? Por supuesto. Pero como vamos a ver en unos minutos, en otros proyectos no estamos exentos de riesgos. Sí que es cierto que puede haber algo más de seguridad, un poco más de fiabilidad, pero tampoco es algo 100% seguro, ya lo sabéis. Y como dice Jungle Inc., es muy probable que hasta que no se llegue a un acuerdo en la parte de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con XRP, muy probablemente no veamos un acuerdo. Por último, si tenéis Bitcoin, si tenéis Ethereum, si tenéis ADA Cardano, os interesa esta noticia de Cointelegraph, a través de la cual, bueno, podemos saber, podemos intuir que tanto Chainlink como Cardano, como Bitcoin Cash, Bitcoin y Ethereum, junto con Litecoin, podrían tener ese sello de aprobación por parte de la SEC. Sin embargo, no es garantía de nada. Así que han dado ese sello, esa aprobación a Grayscale, que es, por así decirlo, la ballena, el gran jugador en el mundo de la venta de criptos a instituciones, y podría haber mucha mayor adopción gracias a este tipo de firmas, a este tipo de acuerdos con la propia SEC. Entonces, importante que estén aprobando proyectos relacionados con criptomonedas. Si estuvieran cerrándose en banda a absolutamente todo, no seríamos tan optimistas. También estamos esperando el tema del ETF y probablemente para XRP acabe habiendo un ETF. ¿Qué significa tener un ETF? Que puedes comprar XRP sin necesidad de custodiar tus claves privadas. Puedes ir a tu broker y decir, quiero comprar XRP. ¿Me podéis dar ETFs? ¿Me podéis dar esa representación, esa deuda? Y te dirán, pues sí, sí está aprobado en Estados Unidos, ya está aprobado en otros sitios y hay ETPs, que es similar a los ETFs, así que es otro pampa mental que nos podría llegar. Pampa mental, para los que no seáis tan antiguos en el canal, simplemente deciros que es buscar subidas muy exponenciales, muy parabólicas, muy explosivas en en poco tiempo o en un tiempo bastante limitado a corto plazo. Entonces, por eso hablo de pampa mentales. Y por supuesto son importantes, hay que estar preparados para los pumps. Como vemos, tenemos una web preparada para avisarnos de cuándo va a estar listado XRP o si hay algún tipo de noticia. Está refrescándose, se está actualizando cada 15 minutos, no, cada 15 segundos. Así que si hubiera algún tipo de listamiento, aparecería en la web y nos pueden mandar un correo. Así que podéis también seguir a CryptoWizard, que van a estar pendientes de la evolución del precio. Yo estoy suscrito a su zona privada, así que podéis echar un vistacillo a todo lo que van publicando, porque por supuesto la información es poder
y tener información es tener poder en este mercado. También comentar que en XRP tenemos un patrón muy interesante que ya bautizó The Working Money Channel como The Nike Swoop Pattern o el patrón de Nike que vemos una y otra vez en el caso de XRP y que estaba a punto de respetarlo perfectamente y bueno, ahora está un poco por debajo del símbolo de Nike, pero sí que es cierto que esta caída es muy fuerte o fue bastante fuerte del 21 de junio y ahora solo le quedaría romper esta resistencia. Ahora lo vamos a ver en otros ejemplos, pero es cierto que esta resistencia, la del 0,65, incluso 0,70, sería muy importante. Si rompe la del 0,70, 0,72, los 0,80 suelen estar muy cerca, suele haber una subida muy rápida, muy exponencial por esta zona, o una bajada muy rápida también, motivo por el cual tenemos que estar preparados para ese tipo de subidas exponenciales y también ese tipo de bajadas. Si volviera a caer, por ejemplo, del 0,60, podríamos esperar caída hasta 0,50 tranquilamente. No sería nada extraño ni nada fuera de lo esperable o de lo que podríamos esperar. También deciros que veíamos este patrón en esta situación. Como veis, iba dejando mínimos crecientes y justo cuando rompió la resistencia salió volando. Tuvimos el mayor bull run del año hasta el 1,80, 1,90 y aquí más de lo mismo. Tuvimos acumulación, mínimos crecientes, rompe la resistencia, el patrón de acumulación el 28 de enero y tuvimos el pump de febrero. También tuvimos algo similar en octubre, octubre-noviembre. Teníamos acumulación, acumulación, mínimos crecientes, rompe la resistencia, que era una resistencia muy importante, por cierto, la del 0,30. Parecía que no se rompía nunca el 0,30 y para los que no llevéis tanto tiempo, deciros que este tipo de resistencias de verdad existían y de verdad eran resistencias que eran muy difíciles de romperse y como veis siempre tiende a tener un poquito de acumulación antes de romper alguna resistencia, motivo por el cual XRP se caracteriza por pampear con fuerza cuando pampea y tomárselo con calma cuando se lo toma con calma. De hecho, aquí parecía que había roto otra vez la resistencia, pero no. Fue justo una subida antes de volver a caer o caer con fuerza. Así que ahí queda esta información. Espero que haya sido de utilidad. Espero que os sirva para tomar vuestras propias decisiones financieras a corto, medio y largo plazo. Y por supuesto, vamos a ir actualizando cómo poder hacer algún trade. Sin embargo, yo ahora mismo no veo interés en hacer trades ni a la alza ni a la baja, pero sí que voy a hacer un vídeo respecto a cómo nos podemos aprovechar de caídas en el precio y qué pros, contras existen. Por supuesto, Bitcoin mínimo debería hacer una ruptura a la baja, un cierre por debajo del cierre anterior, por ejemplo, y así podría llegar a confirmar una caída muy fuerte o podría seguir cayendo de alguna forma, pero no lo estoy viendo claro tampoco, veo simplemente un rango, ¿vale? Un rango que no se consigue romper, que si llega el precio deja una mecha y a muy corto plazo eso es importante, es decir, si llega a esta zona el precio, es muy probable que se compre rápidamente y además con mínimos crecientes por esta zona. Sin embargo, ya digo, puede perfectamente venir al 30.800, cerrar por debajo y podríamos llegar a esperar un poco más de caída. De momento está cerca de dejar una doji, bueno, en general no vemos tampoco gran calidad de claridad. Vemos poca claridad. En BNB, pues un poco más de lo mismo. Sí que podríamos esperar, no sé, un poco de consolidación, acumulación antes de seguir subiendo. Pero ahora mismo dependen prácticamente todas de Bitcoin. ADA Cardano más de lo mismo. Cardano sí que empieza a dejar mínimos decrecientes, a pesar de las noticias que os acabo de comentar. Así que como veis, los fundamentales y el análisis técnico nunca o casi nunca tienen que ir de la mano necesariamente. No tiene que haber una correlación directa. Así que advertidos quedáis y a pesar de todo, creo que hay que dedicarle tiempo a investigar a largo plazo para proyectos que puedan tener un buen potencial a medio, largo plazo y también prestando la atención al corto plazo.
Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.